Gracias. Como cada martes estamos nuevamente aquí en Orientación Familiar. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. El pasado domingo 10 de septiembre se conmemoró a nivel mundial el Día Mundial de la Prevención de Suicidios. En ese tenor estuvimos investigando aquí las cifras en República Dominicana y los datos son alarmantes, pues tenemos registrado en el 2016 que en los primeros 9 meses unas 420 personas se habían suicidado y es la segunda causa de muertes a nivel mundial en adolescentes. Para eso nos acompaña la doctora Carmen Vergés del Centro de Investigación en Ciencias de la Familia, con quien vamos a estar tratando el tema. Doctora, buenos días. Buenos días, Gracie, ¿cómo estás? ¿Todo bien y usted? Muy bien, y en este set maravillosamente bien. Así es, las cifras son alarmantes. Sí, definitivamente. Me sorprendió mucho el dato de que es la segunda causa mundial de muertes en adolescentes, donde los rangos oscilan entre 15 y 29 años aproximadamente. Más o menos. A mí me gustaría como enmarcarme un poco qué es la etapa de la adolescencia. Hablemos. Para quien nos escucha, sepan que cuando tienen un adolescente en casa, ¿verdad? Así. Según la Organización Mundial de la Salud, ahí está el preadolescente, que es de 10 a 14 años. Y luego el adolescente de 15 a 19 años. Entonces ya sabemos que tenemos un adolescente o un preadolescente en casa. Es una etapa difícil de la vida. Mira como tú dices, difícil, terrible. Le damos una connotación de mucha dificultad. Y ahí comienza el problema, querida Gracie. Porque cuando los padres dicen, yo tengo un adolescente, yo no lo entiendo, ese muchacho. Esa muchacha yo no la entiendo. En ese mismo momento, el padre o la madre está descalificándose como un verdadero tutor de su hijo o su hija adolescente. Sí, se limita. Inmediatamente. Entonces, hay autores que dicen mucho, hay 2 etapas importantes. Cuando nacemos, existimos. Cuando somos adolescentes, comenzamos a vivir. Y es una, también leía, doctora, usted me corrige de no ser así, que la adolescencia es una etapa crítica de la vida. Es muy crítica, porque es como un destapar, no solamente un descubrir quién soy. Exactamente, no solamente lo biológico, que comienza todo lo biológico, es como explota, es como una primavera. Las hormonas, el crecimiento de todo lo sexual, el vello púbico, o sea, todo. Y así como el físico va como cambiando, así el aspecto psicológico también. Entonces se pasa de ser niño a ser adulto, pero es la etapa de la transición, es el despegue de ser niño a convertirme en adulto. El adolescente tiene un lenguaje muy retador, bastante. El adolescente tiene un lenguaje muy controversial, él mismo es como un sí pero no, es como soy niño pero quiero ser adulto. Entonces en ese debate es donde entra la familia, que es un ente sumamente de contención para ese adolescente. ¿Y cómo se le habla a un adolescente, doctor? Con la verdad. ¿Cómo se le explican esas cosas tan crudas? Con la verdad. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un papá y una mamá entran en un proceso de divorcio y ellos creen que los adolescentes no lo saben. Sí, se da cuenta. Bien. La mayoría de los padres, cuando van a la consulta, nos dicen, no, mis hijos no saben nada. Pero cuando llamamos a los hijos y la voz del adolescente comienza a expresarse, ellos saben todo lo que está pasando en la casa. Hay que escuchar empáticamente el adolescente. No tanto para resolver los problemas, es más bien para escucharlos. Detener y escuchar. Hay 2 cosas básicas. La escucha activa, que es la escucha más empática. Ahora mismo tú estás teniendo conmigo una escucha activa.
tú me estás mirando a los ojos, tú estás asintiendo con la cabeza lo que yo estoy diciendo. Tu posición es hacia adelante. De apertura. Tú estás entendiéndome y yo te estoy comunicando. Yo estoy hablando, pero tú me estás ayudando a que yo decodifique. Claro. O sea, tú estás decodificando lo que yo estoy hablando. Ese es el lenguaje para los adolescentes. De apertura, que es un poquito difícil para los padres lograrlo. Sí, porque siempre estamos corriendo, siempre hay mucha prisa, siempre es cuando yo llegue del trabajo. O no bajamos a su nivel. Y no bajamos a su nivel, no entendemos lo que le está pasando. Tenemos que llevar la adolescencia a la casa. Es así. Y ellos suelen dar señales, doctora, porque leía que muchos de los adolescentes no comunican sus preocupaciones y sus problemas con sus padres, y por eso la alta tasa de suicidio que hay. ¿Tú sabes cómo la comunican? Escuchando música alta. Atentos padres. No contestando el teléfono cuando lo llamamos, encerrándose en su cuarto, dando portazos en la puerta. Que muchos padres asumen que eso es rebeldía y lo asumen como que es algo normal. No, ella está en la etapa de adolescencia. Esos son señales de humo, esos son signos. ¿Y cómo diferenciamos lo que es? Por ejemplo, un muchacho que ha tenido en la escuela un buen índice académico comienza a bajar las notas, o no quiere ir a la escuela, o no quiere hacer las tareas. Hay algo que está mal. Entonces, inmediatamente hay que tomar esos signos, hay que comenzar a hablar. Pero vamos un poquito a irnos como a la crianza también. Sí. Esos patrones de crianza muy permisivos, donde al niño se le da todo y al adolescente no se le niega nada. Un error. Entonces, al primer tropiezo, ¿qué va a hacer ese muchacho? ¿Se va a sentir mal? Vamos a suponer que tenga una preferencia sexual diferente, como ocurre. Y no se atreve. Él siente que ha decepcionado a sus padres. Wow, qué difícil. Que sus padres no lo van a aceptar. Puede ser que entre en una depresión. Y una depresión es una puerta de entrada, es un caldo de cultivo al suicidio. Entonces, definitivamente los signos de depresión, pensamos que los niños y los adolescentes no se deprimen. Pensamos que es cosa de adultos nada más. No, eso no es así. Se deprimen. Hay un 3%, hay una estadística de un 3% de niños con depresión. Y tienen pensamientos suicidas, porque muchas veces he escuchado adolescentes decir, estarían mejor sin mí. Exacto. Esas son de las frases que deben alertarnos como padres. Soy una carga para ti, yo debería estar muerto, o yo debería estar muerta. Eso sin que todavía no vamos a entrar dentro de un ratico a los intentos suicidas, todavía no hemos entrado. Dijimos, la depresión. Esos son factores de alerta. Factores que son un caldo de cultivo. La crianza permisiva o muy restrictiva. Esos padres que son muy fuertes, que no le dan permiso al hijo o a la hija a que cometan un error, a que tengan un tropiezo, a que puedan tener una dificultad. Por ejemplo, una adolescente embarazada, un alto consumo de sustancias, juegos de azar. Un adolescente haciendo eso. Un adolescente. El consumo de alcohol, que es tan común en nuestros adolescentes, pero el consumo de alcohol que llega al exceso. Sí. Al exceso, a ir a desintoxicarlos a clínicas después de una noche de que se juntan y tienen una fiesta, porque no pueden llegar a sus casas. Y ya esos son detonantes, ¿no? Esos ya son borde, ya están en el borde. Entonces, hablar con el adolescente acerca del problema es lo más sano que se puede hacer. Pero no crítica, no reprimendas, conversación empática. Y eso es constante, eso no es de un día para otro. Eso va a tomar tiempo y va a costar, porque hay que lograr que el adolescente se abra
y tenga la confianza. Otra cosa en los adolescentes es que muchos adolescentes viven al borde. El adolescente no tiene como esa seguridad de hasta dónde puedo poner mi vida en peligro, hasta dónde puedo poner mi vida en riesgo. Fíjate que nosotros los adultos somos más conservadores con la velocidad de los carros, con los juegos, con los deportes extremos, con los juegos que ponen la vida en peligro. Esos, por ejemplo, esas rondas de shock que se dan con tragos fuertes, o esa misma ruleta, jugar a la ruleta rusa, por ejemplo. Porque ahí influye mucho la presión social. Entonces, todo eso, el adolescente es como extremo, y pone su vida muchas veces en riesgo, muchas veces en peligro. Y la primera causa de muerte en los adolescentes son los accidentes. Los accidentes, que se considera muchas veces un suicidio enmascarado. ¿Cómo va a ser? Porque imagínate tú que yo coja un carro en la Lincoln y lo meta a una velocidad extrema. ¿Qué me puede pasar? Yo me puedo suicidar, yo me puedo morir. Perfecto. Por ejemplo, si yo juego a las ruletas rusas, ¿qué tú crees que me puede pasar? Claro, es una opción, es una posibilidad. Es un accidente. Murió con una pistola. Eso es lo que va a decir el acta de defunción. Murió con un arma de fuego, que es uno de las principales artefactos que se usan para el suicidio. Pero estaba jugando, entre comillas. Sí. Fue un accidente. Bastante peligroso el juego. ¿Ves? Por ejemplo, se toman una pastilla que esté mal puesta. Se puede hablar como que fue una negligencia de los padres, pero muchas veces ellos saben que se van a beber una sobredosis. Claro que sí. Una sobredosis. Fue un accidente. Me bebí una pastilla por accidente. Y me alarma mucho, siguiendo en ese tenor, hemos escuchado el juego de la ballena azul, que se puso muy de moda y se alertó aquí a toda la población estudiantil en el país. También salió la serie de 13 razones muy interesante, donde ahí se ve, en esa serie se ve mucho la presión de grupo, que es otro factor importante que no hemos comentado acerca de qué puede llevar un adolescente a un suicidio. Tenemos la presión de grupo y tenemos el bullying y el cyberbullying. Las redes sociales, que no todo el mundo está preparado para eso. Hubo un caso muy famoso de un adolescente que se iba a suicidar y comenzó a publicar en su Facebook una cuenta regresiva. Y todo el mundo creía que era un día importante, que iba a celebrar un cumpleaños, que iba a hacer cualquier cosa, y se suicidó. El día cero se suicidó. Y lo hizo público, tengo entendido. Sí, lo hizo público. Entonces, ojo padres, ojo madres, ojo tutores, ojo profesores, que están todo el tiempo en contacto con los muchachos y conocen sus alumnos. Claro. Saben el día que van tristes, saben el día que van incómodos, saben el día que les faltan el respeto. En todo esto lo podemos poner entre comillas. Y el tiempo se acaba, doctora. Me gustaría, ya que para finalizar, ya hablamos de los factores de riesgo, las alertas que dan los adolescentes. ¿Cómo podemos nosotros prevenir? El diálogo empático es sumamente importante. No nos creamos que porque vamos a hablar de suicidio, nuestros adolescentes se van a suicidar. Es todo lo contrario. Hablemos del suicidio. Sí, como hablamos de educación sexual. Sí, porque si lo vemos que las estadísticas son tan frecuentes, ¿por qué vamos a tener el suicidio en los adolescentes como un tema tabú? Y trabajar la salud emocional. Los deportes, sumamente importante. Y buscar un sentido a la vida. El adolescente tiene que tener un sentido, tiene que tener una proyección de futuro, tiene que comenzar a saber hacia dónde va. Porque no le podemos pedir que a los 15, 16, 17 años sepa que va a ser médico, que va a ser piloto. No, imposible. Vamos con él, el acompañamiento. Las redes de familia, los abuelos, los tíos, los amigos de los padres, los amigos de ellos, sus pares
tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué hacen, quiénes son, a dónde van. Es así. Las salidas juntas con ellos, en diversión, ahí nos damos cuenta del humor que tienen, porque muchas veces cuando entran en una depresión, nosotros no nos damos cuenta. Una de las cosas más importantes es que cuando un adolescente comete un intento de suicidio o un suicidio, todo el mundo dice, no lo creemos. Pero es que es imposible. Ese muchacho o esa muchacha, no, que yo no creo que iba a hacer eso. A todo el mundo nos coge de sorpresa. Sin embargo, ya ha dado muchas muestras de que lo puede hacer. Y hasta tanto no pasa, uno no se da cuenta. Es una pena, es una pena. Y no descalificar el intento de suicidio, porque nosotros conocemos muchas familias que cuando un hijo o una hija tiene un intento de suicidio, se salva porque se le hace un lavado de estómago o porque se puede salvar. Queda ahí. Queda ahí. Esa es la palabra, la que tú acabas de decir. Queda ahí. De eso no se vuelve a hablar. De eso no se habla. Eso no se toca. ¿Y qué pasa? Es más, se llega a descalificar tanto que pueden decir, es una chiquillada de mi hijo. No, es un signo de alerta y con mucha urgencia. Según las estadísticas, el que lo hizo, lo vuelve a hacer. Es así, doctora, muy interesante el tema, pero lamentablemente el tiempo se ha agotado. Ustedes sigan en sintonía con Buenos Días Santo Domingo y el martes volvemos a hablar de otro tema sumamente interesante. Estaremos hablando de fomentar la cultura de paz con relación a que se celebra el 16, el Día de la Paz. Se sigan en sintonía con Buenos Días Santo Domingo y nos vemos el martes. Hasta la próxima.